la investigación comienza en la Roma del siglo XV, en pleno Renacimiento, cuando un joven Miguel Ángel trabajaba en un modelo de arcilla, esculpiendo lo que se convertiría en la escultura cristiana más venerada de la historia. Poco sabía el Vaticano que en realidad dirigió un ataque radical a la Iglesia. Es cierto que el prodigio de la escena artística italiana engañó a cardenales y a papas para que mostraran públicamente varios símbolos prohibidos de una fe perdida y condenada. Las respuestas pueden estar en códigos ocultos dentro de sus obras más famosas, incluyendo la Capilla Sistina, y en este reciente descubrimiento de una misteriosa escultura de arcilla, donde posiblemente hay una obra perdida de Miguel Ángel. Todo apunta a que él pertenecía a un movimiento clandestino, tan peligroso para el Vaticano, que incluso sus ideas eran castigadas con la muerte. En 2003, al fondo de una oscura y húmeda tienda de antigüedades, alguien descubrió una pequeña estatua de arcilla. Estaba rota, mal pintada y muy mal conservada, pero hay rastros de esculturas clásicas de grandes maestros de la época. La pieza quedó en manos de la experta en restauración, la doctora Loredana Di Marzio. No sabía qué hacer, no era capaz de iniciar la restauración. No tenía idea de lo que tenía delante de mí. Así que durante muchos meses estuvo en mi laboratorio. Hasta que un día tomé la decisión, me armé de valor y empecé a limpiar la suciedad. Luego empecé a limpiar las capas donde se había repintado. Quitaba una capa y luego encontraba otra tras otra y luego otra más. Lo que ha surgido poco a poco a lo largo de 3 años de restauración es una obra de arte en terracota tan antigua como el Renacimiento. Y lo más sorprendente, su estilo, composición y diseño son exactamente iguales a los de la Piedad Vaticana de Miguel Ángel en la Basílica de San Pedro. Si esta estatua es de Miguel Ángel, no solo valdría cientos de millones de dólares, sino que los códigos ocultos que lleva podrían ayudar a resolver un misterio de 500 años. ¿Cuáles eran las creencias secretas que Miguel Ángel plasmó crípticamente en sus obras maestras más famosas? ¿Y por qué eran tan peligrosas y mortales? Tenemos un secreto bastante encantador en esta estatua. Roy Doliner lleva décadas desenterrando los secretos de Miguel Ángel. Ahora se sabe que desde muy joven, Miguel Ángel absorbió enseñanzas paganas y cristianas no ortodoxas, olvidadas en el tiempo. Conocimientos prohibidos que amenazaban la Iglesia. Miguel Ángel, a finales de los años 1400 y luego a lo largo de los 1500, vio que la Inquisición intentaba erradicar todo ese conocimiento prohibido del mundo cristiano. Así que, para poder preservarlo, empezó a esconderlo en sus obras de arte a partir de los 17 años. Él escondía mensajes subversivos y enseñanzas prohibidas en todas sus obras de arte. ¿Qué se escondía? Exactamente en el código de Miguel Ángel, la estatuilla encontrada recientemente podría ser la pieza clave que ha faltado para descifrar sus obras más famosas, empezando por la Piedad del Vaticano, posiblemente la escultura más famosa de la historia. Esta escultura cuenta la historia cristiana de las horas posteriores a la crucifixión, cuando el cuerpo de Jesús fue recibido por los brazos de la Virgen María. Miguel Ángel esculpió esta obra en la Basílica de San Pedro, con solo 24 años. Es muy claro que Miguel Ángel se propuso esculpir la escultura más bella jamás hecha, y creo que muchos consideran que eso es precisamente lo que hizo. Pero muchos sospechan que la obra oculta un mensaje secreto. Uno tan cuestionado que ha creado polémicas por 500 años. Tan pronto la Piedad fue revelada aquí en 1499, de inmediato las controversias surgieron. ¿Y por qué? Si la amaban, era la estatua más hermosa de la antigua Roma. Pero también decían que ese chico de Florencia era estúpido o loco, porque esa cara de la Virgen María tenía solo unos 20 años de edad.
Su hijo tiene 33. Él está en su regazo, luego de ser crucificado. Debería tener como 50 años, pero aparenta solo 20. Roy está convencido de que hay algo prohibido en esta representación juvenil. Significa algo. ¿Pero qué? María, por lo general, ha sido mostrada como una joven porque ella era una virgen y ella era pura. Cuando alguien criticó la piedad de Miguel Ángel por mostrar a la Virgen demasiado joven, eso fue lo que él respondió, que ella era tan perfecta que en cierto modo no tenía edad. Esa es la historia que Miguel Ángel le contó a las autoridades ortodoxas. Pero Roy cree que el simbolismo es mucho más profundo. ¿Pudo Miguel Ángel haber representado a una mujer distinta a la Virgen María? Ahora, años después de una meticulosa restauración, esta estatua podría ofrecer la clave para entender el mensaje críptico de Miguel Ángel. Roy ve cosas extrañas en esta estatuilla que cree que se reflejan en la piedad del Vaticano. ¿Será un código de Miguel Ángel? Antes de buscar pistas, tiene que confirmar que en realidad sí se trata de una obra de Miguel Ángel. La mejor manera de hacerlo es comparar el modelo con otra estatuilla. Esta escultura de Miguel Ángel es lo que se conoce como un boceto. Un boceto es un modelo de propuesta o un modelo preliminar en corto. Es algo así como el artista pensando en voz alta. Ahora, este es uno de los más famosos bocetos o modelos de Miguel Ángel. Este se llama Los Luchadores. Los artistas del Renacimiento creaban un boceto como este para entregar como pieza de presentación con el fin de obtener un contrato. ¿Podría ser esta escultura de terracota el boceto perdido de Miguel Ángel para la piedad de la Basílica de San Pedro? Es notablemente similar en cuanto a estilo, pero para que se le atribuya a Miguel Ángel, se requiere que el modelo esté hecho de algunos materiales muy especiales. Si miras esto, parece mármol, pero en realidad es solo arcilla cocida. Esta es terracota chiara, o arcilla ligera, o arcilla blanca. A diferencia de otros artistas, Miguel Ángel mezclaba arcilla blanca porque dejaba una calidad similar a la del mármol cuando se dejaba al fuego. Contiene un gran porcentaje de cal y es más fácil de moldear que las arcillas rojas que contienen más hierro. Esta terracota parece estar hecha con el mismo tipo de arcilla que los luchadores. Para asegurarnos de ello, se llevó una muestra al laboratorio de Stante en Imola, Italia. El análisis químico es un proceso que descompone la muestra. Es un proceso químico en el que se utilizan ácidos. En la fase líquida podemos analizar con un espectrómetro todos los elementos que componen nuestra muestra. Mediante el sobrecalentamiento del gas argón, esta máquina crea una antorcha de plasma de 10.000 grados que vaporiza la muestra líquida, descomponiendo los sólidos disueltos en átomos. Como se sospechaba, la química muestra un alto porcentaje de cal, pero Roy necesita la opinión de un ceramista experto. En un discreto almacén a las afueras de Bolonia, los alfareros artesanos emplean las mismas técnicas que fueron desarrolladas hace siglos. Roy le pide al maestro ceramista Tommaso Emaldi que interprete los resultados del laboratorio. ¿Qué te dicen estos números? Estos números hablan por sí mismos. Demuestran que contiene menos hierro y más sílice y calcio en una arcilla como esta. Los datos son irrefutables. Un 48,23% de sílice y un 16,27% de calcio. Esto suena exactamente como la receta de arcilla preferida de Miguel Ángel. Para Tommaso es una prueba contundente de que este boceto es una obra auténtica de Miguel Ángel. Tengo que decirte toda la verdad. Por instinto, considero que esta es realmente el modelo de la magnífica piedad del Vaticano. Eso es lo que creo. Sí, tienes razón. Pero Roy necesita algo más que una corazonada instintiva. La prueba más contundente que conecta este modelo con Miguel Ángel sería un documento oficial. Y eso es exactamente lo que Lisa Hillier encontró para mostrarle.
En su investigación de los inventarios patrimoniales de las familias adineradas que vivían en Bolonia durante el siglo XVI, descubrió que la familia Casali tenía relaciones muy estrechas con los mejores artistas renacentistas de la época. Es interesante que aquí encontré una referencia a un modelo de una pieta fatto da Michelangelo di terracota. Esto se traduce a un modelo de una piedad hecha por Miguel Ángel de terracota. Ahora Roy está más convencido que nunca que esta estatuilla es un modelo de propuesta de Miguel Ángel para la Piedad del Vaticano. Al ser una de sus primeras esculturas, podría ser la clave para descifrar los mensajes ocultos en las obras de Miguel Ángel. Los secretos que se esconden tras el polémico rostro joven de la Virgen del Vaticano parten de este boceto. El boceto original tenía bastante desgaste en el rostro. Fue la parte más repintada, retocada y tocada por los fieles en el transcurso de los siglos. Tanto así que no estamos seguros de si era joven y tersa o si siempre fue como la vemos hoy. La respuesta puede estar relacionada con un descubrimiento inesperado en la estatua. Junto a la Virgen María y sosteniendo la mano de Jesús se encuentra una figura rota. Roy cree saber lo que es, pero ¿quedan suficientes rasgos para que los expertos puedan reconstruirla? Y si es así, ¿qué códigos peligrosos revelará? En el laboratorio de alta tecnología de Protesa en Imola, Italia, Roberto Saponelli diseña moldes para cualquier cosa, desde botellas de agua hasta carcasas para autos de Fórmula 1. Pero hoy tiene un misterio de 500 años en sus manos. Su equipo emplea escáneres 3D para cartografiar la superficie de la estatua de terracota, la cual Roy cree que es el modelo de la Piedad del Vaticano de Miguel Ángel. Ahora tienen un modelo digital que pueden examinar desde cualquier ángulo. ¿Se revelarán los mensajes ocultos en esta obra de arte críptica? Una vez creado el modelo digital del objeto físico, podemos comenzar a pensar en crear las partes que hacen falta. Nos permitimos a nuestra manera convertirnos en escultores virtuales junto a artistas reales. Y cuando el equipo comienza a reconstruir la figura rota, descubre algo inesperado. Al darle un giro a esta escultura, vemos la parte trasera de la estatua y podemos ver lo que, junto con los expertos en arte, consideramos que es un ala, o más bien las alas de un ángel. Los artistas del Renacimiento solían incluir ángeles para representar simbólicamente la ascensión de Jesús al cielo, pero Roy Doliner sabe que esto es algo diferente. Aquí está la correa que sostenía las flechas. Roy invitó a la doctora Cinzia Chiari, una historiadora de arte del Renacimiento, para analizar la terracota. Ella confirma sus sospechas de que esto no es un ángel. ¿No encontrarías esto en un ángel? No estaría allí, no. Esto es obvio, la iconografía es obvia. Esta es la prueba de que lo que tenemos aquí no es un ángel, porque tiene esta correa de cuero. Una simple correa de cuero lo cambia todo. No es un ángel, sino un cupido, porque aquí está la correa a la que se sujetaba la aljaba. Es muy evidente. No le colocarían una aljaba a una estatua de un ángel. Esto es algo totalmente distintivo. Exacto. Muchísimo. Esta correa contenía una aljaba de flechas, lo que significa que esta pequeña figura es un cupido, un personaje del que Miguel Ángel era conocido por esculpir. Al esculpir un cupido como parte de la piedad, Miguel Ángel estaba jugando con fuego, al incluir un símbolo pagano de amor carnal en la más icónica de las escenas cristianas. Mira esto. Hay una diferencia entre este boceto, este modelo, y la Piedad del Vaticano, y tiene que ver con la presencia del Cupido. En latín antiguo, él es Cupido, el dios del deseo y también del amor. En griego antiguo es Eros, que también significa erótico. Las implicaciones sexuales no pueden ser ignoradas. Cupido relaciona a Jesús con una mujer, pero ¿se trata de su madre o de su amante? Claramente fue retirado por esa razón. Se suponía que iba a ser puesto dentro de la iglesia, no podía estar dentro del Vaticano.
Este es precisamente el punto. Intentó ser provocador proponiendo un cupido y se lo prohibieron. Así que si quería seguir adelante y esculpir la verdadera piedad, de cierto modo tenía que someterse a las normas de la época. No se le permitió dejarle un símbolo pagano a la estatua y fue eliminado. Cupido representa. Creen que Miguel Ángel fue censurado antes de empezar a trabajar en la Piedad del Vaticano. Era la capilla, creo que más importante, más popular en ese momento. Sí. Era la más respetada del Vaticano. Absolutamente. No se podía. No se podía hacer eso. Era casi una blasfemia hacer eso. Sí, sí. No se podía. Esto no ¿Qué estaba- historia de amor intentaba transmitir Miguel Ángel? Para un artista que vivía en los días de la Inquisición del Vaticano, este era un riesgo mortal. Autorizados por el Papa, los inquisidores perseguían agresivamente a cualquiera que intentara expresar una opinión religiosa personal diferente al dogma de la Iglesia. Actuaban como jueces, jurados y verdugos, y condenaron a miles de personas a la polea, al potro o a la hoguera a quemarse vivos. ¿Qué creencia oculta codificó Miguel Ángel en su Cupido? ¿Y esta podría ser su sentencia de muerte? ¿Pudo Miguel Ángel haber conservado una historia secreta sobre Jesús que, de haber sido revelada, le habría costado la vida? ¿Incorporó temas peligrosos a su arte? Esta escultura podría finalmente revelar su código fuente. Esta pequeña figura es un cupido, el símbolo pagano del amor erótico. Si este es el modelo de la piedad de Miguel Ángel, la mujer que sostiene a Jesús sería alguien diferente a su madre. Podría tratarse de su amante. Si no es la Virgen María, ¿quién es? Para averiguarlo, Roy Dolliner nos pide que retrocedamos 500 años. Florencia se obsesionó con la sabiduría mística del mundo antiguo. Querían saber lo que sabían los antiguos babilonios, los antiguos griegos, los antiguos egipcios y los antiguos judíos. Muchos de esos conocimientos estaban prohibidos por la Iglesia Católica. Según la Inquisición, la salvación venía a través de la Iglesia verdadera y de la única fe verdadera. Ahora bien, en la Florencia del Renacimiento, se enseñaba que la verdad, la belleza y el conocimiento antiguo también podrían llevarte a la salvación. Esto era anatema para la Inquisición. Así que se volvió demasiado peligroso el que se aprendiera, el que se enseñara y hablar de estas cosas en público. Sin embargo, detrás de los muros del palacio de la principal familia de Florencia, los Medici, el Renacimiento continuaba. En su pasión por la búsqueda de talentos, adoptaron a un Miguel Ángel de 13 años. Lo introdujeron en el corazón de una sociedad secreta y herética. ¿Fue aquí donde Miguel Ángel conoció las creencias de una religión subversiva? Tenía a las mejores mentes de los 1400 enseñándoles en privado aquí. Y hablamos de todo lo que estaba prohibido por la Inquisición de Roma. Así que, de repente, es como si a los 13 años tuviera acceso al contenido de las revistas Playboy. Esas eran cosas que no debía ver. Y a él le encantó. Y como con todo, lo que le apasionaba, lo aprendió muy a fondo. Roy afirma que las pistas necesarias para descifrar el arte de Miguel Ángel se encuentran en las enseñanzas de una de sus mayores influencias, el filósofo Giovanni Pico della Mirandola. Lo que podemos encontrar en las traducciones de Pico y en sus escritos, lo vemos en las obras de Miguel Ángel. Pico compartió con Miguel Ángel sus traducciones del latín, griego antiguo, árabe y hebreo, y le mostró la anatomía y la disección. Ahora recordemos que una de las prohibiciones que los artistas tenían en ese entonces era que no podían estudiar anatomía humana diseccionando cadáveres. Las autoridades eclesiásticas condenaban el estudio de la anatomía porque creían que fomentaba la disección humana y el robo de tumbas. La disección estaba prohibida, pero sabemos que tanto Miguel Ángel como Da Vinci lo hicieron. Es imposible alcanzar tal conocimiento de la forma humana sin ese tipo de disección anatómica.
Mostrar un conocimiento detallado de la disección pudo haber puesto a Miguel Ángel en gran peligro ante la Inquisición, pero solo unos pocos elegidos podían captar su conocimiento científico de la forma humana, lo que lo convertía en un código perfecto para incorporar en su arte. Es increíble, mira. Parece la forma de un corazón. Es increíble. Deberíamos sacarle la forma de esto y ponerla al lado de un dibujo anatómico de un corazón. Si miras el contorno, Sí. aquí, mira el contorno, aquí está. Eso es algo Las realmente arterias increíble. salen de aquí. Están dentro de un círculo de contemplación. Es el una amor. representación del amor. Del amor. Es bellísimo. Es decir, Miguel Ángel manifestó un conocimiento ilícito de la anatomía esculpiendo un símbolo de amor y sexualidad. Esto es obvio, la idea... Esto hubiera estado en la misma línea del pensamiento precristiano, la cábala y el misticismo judío, tal y como le enseñó Pico de la Mirandola. En el judaísmo se tomaba muy en serio el mandato de Dios de ser fecundos y multiplicarse, y creían que el sexo era sagrado. Mientras que la iglesia celebraba la virginidad, Miguel Ángel celebraba la sexualidad. No solo eran las cosas espirituales, tenía que ver con las necesidades de la carne. Sí. No se podía... Para Cinzia, este descubrimiento es una revelación, la clave para entender una creencia oculta. Probablemente quiere decir, ahora sé de qué se trata el cristianismo y elijo celebrar las cosas más antiguas, pero eso era lo que la iglesia no quería, y la iglesia siempre lo ocultó. La pareja en forma de corazón junto a este Cupido exige una reinterpretación radical de esta relación. ¿Quién es esta mujer? ¿La amante de Jesús o su esposa? Los evangelios no mencionan en específico el matrimonio de Jesús y María Magdalena, pero su relación se insinúa de varias maneras. Ella lloró en su tumba, y cuando Jesús la enfrentó, ella creyó que era el jardinero, y él preguntó, «Mujer, ¿por qué lloras?». Y si no lo saben, mujer en griego significa lo mismo que esposa, así que pudo haber dicho, «Esposa, ¿por qué lloras?». Como sabemos, lo han traducido como mujer en lugar de esposa. Miguel Ángel estaba al tanto de un antiguo conocimiento, según el cual Jesús no era célibe, sino que estaba casado. Pocos años después de estudiar con Pico, algo terrible le ocurrió a su mentor. Estamos en la Basílica de San Marcos, la cuna de lo que todo el mundo conoce en este momento como el Renacimiento italiano. Y en este lugar, en esta lápida, tenemos esta inscripción que menciona a Pico de la Mirandola y a Poliziano. Poliziano era el principal confidente de Pico de la Mirandola. Ambos tuvieron una enorme influencia en Miguel Ángel. Silvano es uno de los muchos investigadores que sospecha que estos dos maestros de Miguel Ángel fueron asesinados. Pero él es el único que ha encontrado alguna prueba en las profundidades de esta iglesia. En esta caja están enterrados los restos mortales de Pico de la Mirandola y Benivieni, y en esta otra, los de Poliziano. En dos ataúdes se encuentran los restos de 3 hombres del Renacimiento. Dentro del primer ataúd, el maestro favorito de Miguel Ángel, Pico de la Mirandola, y su íntimo amigo, el poeta florentino Girolamo Benivieni. A quien vemos aquí es a Benivieni, el poeta. Todavía lleva el gorro de poeta y está momificado. Y este es el cráneo del gran Pico de la Mirandola, quien tenía una memoria de elefante. Podía leer un libro entero y recordar lo que estaba escrito en cada página. ¿Cómo murieron? Tras exhumar los restos de la tumba de la iglesia, el equipo de Silvano los envía a la Universidad de Bolonia para analizar las muestras de huesos. Los resultados demuestran que las sospechas de Silvano son correctas. El resultado fue inequívocamente y científicamente correcto al confirmar que Pico y Poliziano fueron asesinados envenenados con arsénico. Había tanto arsénico
que la pregunta ¿qué pasó? Solo podía dar una respuesta. Fueron envenenados. Por lo tanto, de la propia iglesia de Roma, de esa iglesia tan corrompida y degradada, quizá vino la orden de deshacerse de estas personas. El joven Miguel Ángel tenía claro que lo que Pico hacía público tenía que encriptar y codificar. Si lo descubrían difundiendo las ideas religiosas y las filosofías enseñadas por su maestro, le costaría la vida. Se dio cuenta de que la Inquisición intentaba acabar con los estudios de las áreas que a él le interesaba estudiar en este mismo palacio. Entonces, ¿qué hizo con todo eso? No metió todo eso en una lata de café ni en una maleta. Lo ocultó en sus obras de arte. Según Roy, Miguel Ángel logró esconder algunas de sus obras de arte más arriesgadas dentro de la residencia oficial del Papa. Y afirma: aquí encontramos las pistas que necesitamos para descifrar este Cupido y la piedad del Vaticano, porque los símbolos mortales que Miguel Ángel empezó a esculpir en sus obras los acabó esparciendo en un techo celestial. Siempre le digo a la gente que Miguel Ángel escondía un mensaje en una botella, solo que la botella es la Capilla Sixtina. La Capilla Sixtina es uno de los símbolos más santos del cristianismo. Roy Doliner cree que este techo está cubierto de secretos religiosos de Miguel Ángel. La pintura tuvo un antes y un después con este techo. No solo rompió todas las reglas con esa cantidad de mensajes subversivos, sino que cambió las reglas de la pintura en general. Y Roy dice que entender los mensajes ocultos de Miguel Ángel en este vasto lienzo revelará el código fuente necesario para descifrar la piedad de terracota. Este Cupido puede ser el primer trabajo de encriptación de Miguel Ángel, el cual fue cuidadosamente refinado en una de sus mayores obras maestras. En 1508, el Papa Julio II le dio a Miguel Ángel una enorme tarea: pintar el techo de la Capilla Sixtina. Pasaron varios años hasta que Miguel Ángel fue testigo de las sospechosas muertes de sus dos maestros. Según Roy, Miguel Ángel plasmó enseñanzas y mensajes antipapales en su nuevo encargo. ¿Qué colocó sobre la puerta del Papa? No puso a Jesús, sino a un profeta hebreo menor, Zacarías. Pero en un cumplido artesanal, Miguel Ángel pintó en su Zacarías el rostro del Papa. Era un retrato de Julio II. Así que Julio entró, y al levantar la vista y observar esto, su reacción fue sin duda: espera, ¿me pones a mí en el lugar de Jesús? Me parece bien. Pero detrás de él hay dos pequeños, los llamamos putti. Son dos pequeñas figuras angelicales o querubines, y la mano de uno de estos está haciendo así. Ahora bien, hacer así en los años 1400 y 1500 era el equivalente a mostrar el dedo medio, como lo hacemos en la actualidad. Así que, para ponerlo en términos muy técnicos, una de estas figuras hace un gesto obsceno en la parte de atrás de la cabeza del Papa Julio II. Si el Papa hubiera visto eso, el artista florentino habría estado muerto antes de poder pintar algo más. Pero el gesto se le escapó a Julio, y así, durante los 4 años que Miguel Ángel tardó en pintar ese enorme lienzo en el techo, fue capaz de llenar su obra con sus mensajes ocultos. Una vez más insinuó la narrativa sexual que retrató años antes con su piedad. El panel central del techo de la Sixtina está marcado por el momento en que Eva tienta a Adán y la humanidad cae. Ahora bien, entre el siglo XV y el XVI y a comienzos del XVII hubo un gran debate sobre cuál fue el momento de la caída. Adán y Eva tuvieron sexo en el jardín, y si lo hicieron, ¿disfrutaron de ello? Y si así fue, ¿en qué posiciones tuvieron estas relaciones? Y al parecer lo que Miguel Ángel hizo en el techo de la Sixtina fue que, si giras la cabeza de Eva 180 grados, ves que su cara choca justo con los genitales de Adán, sugiriendo que tuvieron algún tipo de sexo que fue placentero y no reproductivo, lo que va en contra de las enseñanzas de la Iglesia.
Miguel Ángel describía las primeras experiencias de la humanidad como acontecimientos sexuales naturales y sagrados. Pero esta no es la primera pieza del rompecabezas de Miguel Ángel. La primera pieza del rompecabezas es el panel más famoso de todo el techo, la creación de Adán, el primer ser humano. Hubo mucho revuelo sobre eso. La gente vio todo este ajetreo con la capa de Dios y los ángeles teniendo que sostener a Dios en el aire. La gente decía, ¿por qué? Esto no tiene sentido. ¿Por qué este trapo verde cuelga como la cola de un cometa? En 1975, un cirujano estadounidense, el Dr. Franklin Meshberger, de Indiana, miró hacia arriba y dijo, ¡oh, Dios mío! Es el cerebro, el cerebelo, la corteza, el lóbulo occipital, la glándula pituitaria, el tallo cerebral que baja para comenzar la médula espinal. Es la sección transversal perfecta del hemisferio derecho del cerebro humano. Miguel Ángel volvía a lucirse con su increíble dominio de la anatomía que había aprendido ilegalmente en Florencia. Roy descubrió que utilizaba estos conocimientos para apuntar a algo más grande. Ahora, no solo mostraba la anatomía, también otro curso de estudio que estaba prohibido, la cábala. En la oración judía, cada mañana y cada vez que se usa el baño, se agradece a Dios por toda la sabiduría del increíble diseño del cuerpo humano. Y decimos que Dios creó a Adán, la forma humana o el prototipo humano, con Hokmah, con sabiduría divina. Y la sabiduría divina en el árbol de la vida cabalístico le corresponde perfectamente a una sola parte del cuerpo humano, el hemisferio derecho del cerebro humano. Así que en la Capilla Sixtina, Dios está creando a Adán con la sabiduría divina, con el Hokmah. Pero en la fusión renacentista típica, Miguel Ángel también hace referencia a sus influencias favoritas de la Grecia antigua y el cristianismo místico. Hokmah, en la filosofía griega para Platón, sería Sofía, la imagen femenina de la sabiduría. Y Dios, al crear a Adán, tiene su brazo alrededor de la figura femenina griega clásica de Sofía. Sofía fue la diosa que dejó el cielo y decidió ir a la tierra, y experimentó la degradación de ser una prostituta y finalmente clamó al cielo y pidió ayuda. Entonces Dios envió a su hijo y éste la devolvió al cielo para reunirse con ella como esposos. María Magdalena es la encarnación de Sofía como la novia. Y si Miguel Ángel nos está guiando a través de los códigos de su techo para hablarnos de un matrimonio secreto y sagrado, en este panel rechaza el papado y su tergiversación de la fe. En este panel presenta nuestra sexualidad humana como algo natural y sagrado. Y en este panel parece retratar la sabiduría divina, haciendo referencia a Magdalena como la esposa de Jesús. ¿Se descifró finalmente el código de Miguel Ángel? ¿El código que creó cuando hizo a María tan joven que solo podía ser la amante de Jesús? La presencia de un cupido en su modelo original puede brindarnos esa importante respuesta. Parece que esta escultura, que fue recientemente descubierta, es el modelo original de una de las obras de arte más famosas jamás creadas, La Piedad del Vaticano de Miguel Ángel. Si es aceptada por el mundo del arte como tal, valdría cientos de millones de dólares. Y más que eso, podría darnos un código fuente para entender las creencias heréticas que Miguel Ángel dejó en sus obras. El descubrimiento más sorprendente es este cupido. Hay dos grandes diferencias que se notan de inmediato entre lo que sería el boceto de arcilla de terracota, el modelo de la Piedad, y el producto final, la Piedad de mármol del Vaticano que está en la basílica detrás de mí. Una gran diferencia es que hay un cupido, y eso fue problemático para el Vaticano, porque existía esa posible interpretación de la pasión carnal y erótica de Cupido. La segunda diferencia es el rostro de la Madre de Jesús, la Virgen María. Parece tener 20 años y debería tener más de 50. Al parecer, cuando Miguel Ángel se vio obligado a retirar el cupido de la Piedad, logró ocultar el secreto prohibido en el rostro de María. Puede ser que esta María, venerada durante siglos, no sea la Madre de Jesús, sino su esposa María Magdalena. Roy Doliner no lo llevaría tan lejos. Si hubieran tenido alguna idea,
de que era María Magdalena, habría sido el fin de la estatua y habría sido el fin del joven Miguel Ángel y de toda la carrera que tenía por delante. Así que en la estatua no creo que esté María Magdalena en lugar de la Virgen María. Eso no me convence. Pero ¿cómo explicamos la presencia de un cupido sexual en el modelo de propuesta? Seguramente, Miguel Ángel no estaba sugiriendo que Jesús tenía una relación sexual con su madre. Con respecto a la Virgen María, tenemos que hacer la pregunta: ¿esta mujer es su madre? Tal vez no. Lo que tenemos aquí es el verdadero amor, amor carnal. Esta es una idea que la Iglesia no quería que se expresara, así que la ocultó. ¿Qué era lo que amenazaba tanto a la Iglesia? Miguel Ángel creía que se les había ocultado una verdad histórica a los cristianos de las siguientes generaciones. ¿Se había suprimido la verdadera historia de Jesús y María Magdalena? Y si la primera herejía cristiana fue la negación de la esposa, en los evangelios canónicos hallé una mujer que se destaca por encima de las demás, la preeminente María Magdalena. Así que si hay una diosa en los evangelios, tiene que ser María Magdalena, con ese rol de esposa. Si Miguel Ángel hubiera suscrito estas creencias místicas, le habría molestado que la primera historia cristiana de María Magdalena hubiera sido censurada. El cristianismo ha dotado a la madre de Jesús del espíritu femenino. Sin embargo, es intocable. No puedes imaginarla teniendo una vida sexual normal porque es perpetuamente virgen. Ella no representa el deseo de la carne y la sangre como María Magdalena. María Magdalena es el cuerpo femenino por excelencia. Con esta imagen... Para Cinzia, tiene sentido que Miguel Ángel quería restaurar la Magdalena original en secreto. Miguel Ángel estaba atormentado. Se sintió defraudado por la Iglesia. Creía que existía este amor y que ella debía ser María Magdalena. Lo representó como un amor pagano. Esto no estaba permitido. Tal vez pensaba que este era el verdadero amor. Ahí está el Cupido, estaba tocando su pelo. Y es tan joven como Jesús, eso es todo. ¿Ya está? Cinzia presenta una última prueba y misteriosamente se trata de lo que falta para completar el rompecabezas. En los últimos días de su vida, eliminó brutalmente la prueba definitiva que comprobaría que se trata de María Magdalena. Al final de su larga carrera, para su propia tumba, Miguel Ángel comenzó la monumental tarea de esculpir 4 enormes figuras de esta única pieza de mármol. Jesús, la Virgen María, María Magdalena, y en un autorretrato esculpió su propio rostro, en donde estaría el de Nicodemo, el hombre que enterró a Jesús. Pero lo que más llama la atención es la pierna que le falta a Jesús. Muchos se han preguntado, ¿por qué le falta una pierna ahí? ¿Por qué no está? ¿Se quitó o se la cortaron? ¿Qué fue lo que sucedió? Está claro que la pose general de Cristo fue pensada desde el principio. Tenía una pierna que iba a pasar por encima del regazo de su madre. Pero en los siglos XV y XVI, una pierna colgada era un símbolo significativo y explícito. No era frecuente ver escenas explícitas de sexo. El sexo se insinuaba con algo que se llamaba una pierna colgada. La pierna de un hombre sobre el muslo de una mujer, indicando tal vez que tenía que ver con sexo. Una pose tan íntima para una madre y un hijo se habría interpretado como incesto. Nunca antes se había visto la figura de Jesús con una pierna colgada sobre la Virgen María. Lo más normal es verla acogiéndolo en sus brazos al bajar de la cruz. Pero era impensable que Jesús colocara una de sus piernas sobre una de las de ella. Pero tal vez eso no es lo que Miguel Ángel estaba insinuando en lo absoluto. ¿Podría ser que esculpió a Jesús con una pierna colgando sobre el muslo de María Magdalena? Si rechazamos la interpretación tradicional de esta composición y simplemente intercambiamos a las Marías, haciendo que esta María sea la Virgen y Madre, y esta María Magdalena, el mensaje queda claro.
A los 80 años, Miguel Ángel pudo haber usado una pierna para codificar la misma enseñanza herética que había ocultado 60 años antes en el rostro juvenil de María y en este Cupido. Fue un movimiento audaz de su parte añadir una especie de dimensión sexual a esta obra que era religiosa, pero esto era una conducta tan típica de Miguel Ángel que lo hizo una y otra vez en su vida. Por sorpresa, Miguel Ángel intentó destruir esta piedad, desmembrando partes del cuerpo con un martillo en un ataque de rabia. Algunos estudiosos creen que le molestó el equilibrio de las figuras o la postura vulgar, pero tal vez decidió que su mensaje prohibido nunca sería aceptado como sagrado, que su Magdalena siempre sería negada de alguna manera por las enseñanzas de la Iglesia. Y así destrozó esta piedad quitándole la pierna. Sus alumnos le impidieron demoler la escultura por completo y posteriormente fue vendida y reconstruida. Eso pudo haber permitido un encubrimiento. Si observamos la escultura y las figuras, nos damos cuenta perfectamente de que María Magdalena fue tocada por otras manos, las manos de Calcani. Fue otro escultor florentino, Tiberio Calcani, quien completó la figura femenina de la izquierda. Al tallarle un cupido en su cabeza, la presentó como María Magdalena, quizás en un intento de desviar la atención de la María inacabada y de la pierna faltante, borrando la relación sexual entre Jesús y su amante y encubriendo la intención original de Miguel Ángel, hasta el descubrimiento de este boceto. Juntas, ambas obras podrían mostrar el deseo duradero de Miguel Ángel de cifrar la tradición secreta de una relación sagrada. Al parecer, Miguel Ángel creía en una historia y en un matrimonio real entre Jesús y María Magdalena. Fue esta historia la que codificó con maestría en sus obras, incluso mientras era censurado. No podía esculpir la piedra así. Aquí tenemos la idea original que luego fue reelaborada en la obra maestra final. Esa es la historia de la vida de Miguel Ángel, su visión, Sí. en contra de la visión del Vaticano. Sí. Así que simplemente eliminó esas partes. Así, el código de Miguel Ángel puede llevar un mensaje herético, oculto en el rostro de una joven, porque la Iglesia no permitió que su Cupido estuviera en esta escena de amor. Un amor natural, terrenal y sagrado, entre dos personas que él creía que eran marido y mujer.